Honorable Cámara, la Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia originado en mensaje de Su Excelencia el expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. La idea matriz o fundamental del proyecto, de acuerdo con lo establecido por el Senado como Cámara de Origen, es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores en materia de licencias médicas, aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley, aumentar las sanciones penales vinculadas al ilícito y ampliar los tipos penales. Resumen de los fundamentos de la moción. En la exposición de motivos del mensaje original iniciado en el gobierno bajo la presidencia del señor Sebastián Piñera Echenique, que en paz descanse, se destaca que la ley número 20.585 vigente establece facultades para que las comisiones de medicina preventiva e invalidez, COMPIN, puedan, en casos excepcionales y por razones fundadas, citar a los facultativos que emiten licencias médicas y solicitarles la entrega de información médica complementaria. Por otra parte, para la eficacia de esa facultad, se autoriza a las referidas comisiones a aplicar multas de hasta 10 unidades tributarias mensuales y, en casos calificados, suspender temporalmente tanto la venta de formularios de licencias médicas como la facultad del profesional para emitir dichas licencias hasta que concurra a las citaciones o proporcione los antecedentes solicitados. Además, se establece la facultad de la Superintendencia de Seguridad Social de aplicar sanciones administrativas en el caso de la emisión de licencias sin fundamento médico, las que pueden consistir en multas a beneficio fiscal y la suspensión de la facultad de otorgar licencias médicas. Dichas sanciones administrativas se aplican conforme a un procedimiento que resguarda debidamente los derechos del profesional sancionado, quien puede recurrir de reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de la resolución que aplica la sanción. Asimismo, respecto de la resolución que deniegue la reposición, se consagra el derecho de reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva. Adicionalmente, la Ley 20.585 establece que se considerará que el funcionario público que sea sancionado por otorgar licencias médicas injustificadas, ya sea en su práctica profesional pública como privada, ha vulnerado el principio de probidad administrativa, dando origen a la responsabilidad funcionaria que corresponda. Por último, en el mismo cuerpo legal se establece responsabilidad solidaria del profesional en la devolución de todas las prestaciones pecuniarias que el trabajador hubiere percibido injustamente. Resumen del contenido del proyecto aprobado. El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por 5 artículos permanentes y 3 disposiciones transitorias. La Comisión de Salud de la Cámara, luego del análisis pormenorizado que efectuó a dicho texto, propone algunas modificaciones, quedando con 4 artículos permanentes y 4 transitorios. Cabe hacer presente que la licencia médica otorga el derecho al reposo médico de un paciente, donde muchas veces es la única instancia para su recuperación. Sin embargo, actualmente la licencia ha sido objeto de abusos y de uso indiscriminado, donde incluso se ha detectado la concurrencia de fraude por parte de algunos profesionales del área de la salud, afectando la cobertura financiera del sistema debido a los altos montos involucrados. Durante el examen del proyecto, se hizo presente que la iniciativa busca contar con más herramientas para poder fiscalizar y asegurar que este instrumento esté siendo bien utilizado, porque la gran mayoría de los médicos y trabajadores del país hacen un buen uso del mismo. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que genera un alto costo en materia de gasto fiscal, razón por la cual es relevante abordar esta situación. El proyecto de ley viene a reforzar la capacidad fiscalizadora y regulatoria que tienen los organismos involucrados. Existen algunos aspectos importantes para regular a los operadores de licencias médicas, ayudando
a resguardar la forma en que se otorgan las licencias médicas electrónicas, recordando que en la actualidad el 80% de las licencias médicas son realizadas por esta vía, situación que facilita su control, seguimiento y fiscalización. El objetivo original era y es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores en esta materia y aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas. Aumenta las multas a los profesionales de la salud por la realización de conductas abusivas o ilegales relacionadas con el otorgamiento de licencias médicas. Aumenta el periodo de suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas a los profesionales sancionados. Permite la notificación electrónica a profesionales investigados en la dirección registrada en el COMPIN, agilizando así los procedimientos sancionatorios. Establece la obligación del profesional investigado por eventual emisión de licencias médicas con evidente ausencia de fundamentos médicos de acompañar, junto con el informe médico, la parte pertinente de la ficha respectiva y permite que la Superintendencia de Seguridad Social pueda investigar de oficio a los contralores médicos de las COMPIN. Además de lo anterior, procura un mejor control y fiscalización por parte de la SUCESO y de la COMPIN, eliminando el requisito de evidente para investigar el otorgamiento de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico. Aumentan las facultades y herramientas para un mejor control y fiscalización y modifica el mecanismo de control y plazos sujetos al procedimiento de reclamación de conformidad al artículo 2 de la Ley 20.585. También se permite instruir a los operadores privados del sistema de licencia médica electrónica la facultad de prohibir la emisión a los profesionales sancionados, donde se propone habilitar a ambas instituciones para requerir antecedentes a otros organismos públicos con ocasión de las investigaciones a los profesionales emisores de licencias médicas. Se faculta a la Tesorería General para retener las multas desde la devolución de impuestos a los profesionales sancionados. Se crea un registro público de profesionales sancionados y se establece un plazo para la prescripción de la facultad de investigar a prestadores emisores de licencias, evitando que se aplique la interpretación de los 6 meses. Algunos de los elementos contemplados en el proyecto de ley son los siguientes. Primero, establece como requisito para emitir licencias médicas el hecho de estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales y haber aprobado el EUNACOM, con el fin de elevar los estándares de calidad y transparencia. A su vez, se dispone que el EUNACOM debe contener preguntas relativas a licencias médicas. Segundo, aborda la emisión de licencias médicas electrónicas en contexto de telemedicina para equipararlas al estándar de seguridad de la emisión presencial, exigiendo para estos efectos que los prestadores acrediten que cuentan con un registro clínico electrónico integrado con los operadores de licencias médicas electrónicas y que utilizan una plataforma de telemedicina habilitada por el Ministerio de Salud. Tercero, mejora los procesos administrativos sancionatorios de la SUCESO y COMPIN, habilitándoles para suspender la facultad de emitir licencias médicas cuando se presuma ausencia de acto médico. Permite la notificación electrónica y simplifica la fiscalización por parte de la SUCESO. Cuarto, se aumentó las sanciones a los infractores de ley en cuanto a multas y a los periodos de suspensión y, en su caso, eliminación del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud. Aumenta las sanciones en caso de licencias médicas emitidas con ausencia de fundamento médico. Quinto, modifica la sanción penal aplicando la suspensión temporal o perpetua para emitir licencias médicas. Se robustece el marco normativo respecto a la operación de los sistemas de licencia médica electrónica, permitiendo a la SUCESO fiscalizar y supervigilar el sistema de información que habilita la entrega y tramitación de licencias médicas y dictar normas generales que regulen el funcionamiento del sistema de información. Además, tanto la COMPIN como la SUCESO pueden instruir a operadores del sistema a suspender la emisión de licencias médicas para prestadores sancionados. Séptimo, modifica los estándares de los procedimientos de la COMPIN, SUCESO e ISAPRE, velando por los derechos de las personas y al mismo tiempo
otorgando nuevas atribuciones a dichas instituciones para una mayor y mejor fiscalización. Octavo, regula la continuidad de las prestaciones, GES, en el evento que esté a cargo de un médico sancionado por esta ley. Noveno, el registro público del suceso respecto de las sanciones que se mandata en el artículo 9 bis, que se incluirán desde la resolución que las haya cursado, que se encuentren notificados. Décimo, aumenta la dotación máxima del suceso en 4 funcionarios. Undécimo, establece plazos diferidos para la entrada en vigencia de algunas obligaciones con la finalidad de hacer adecuada aplicación de la normativa que se propone. Finalmente, y en resumen, se trata de un proyecto de ley relevante para el Estado, dado el alto gasto que ha experimentado el subsidio por incapacidad laboral, lo que ha estado influido por una serie de malos usos que se han denunciado en los últimos años. Por consiguiente, no se busca afectar ni regular indirectamente los fundamentos sanitarios o la praxis del ejercicio de los profesionales habilitados para emitir licencias médicas, sino que velar por el buen uso del sistema. En el mismo sentido, y para cumplir con el objetivo, es relevante modernizar los procedimientos sancionatorios y focalizarlos en los grandes emisores y, por otro lado, fortalecer las competencias reguladoras y fiscalizadoras. Intervenciones en el seno de la comisión. Se escuchó a 18 personas, entre autoridades, representantes de gremio, academia y de otras instituciones públicas y privadas vinculadas al tema. Ellas fueron la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, el subsecretario de Salud Pública, señor Cristian García, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, señor Claudio Reyes, el superintendente de Seguridad Social, señora Pamela Gana, el director nacional de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, señor Javier Errázuri, la directora nacional de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señora Valeria Céspede, el director nacional del Fondo Nacional de Salud, señor Camilo Cid, el asesor del Ministerio de Salud, señor Jaime Benguet, discusión en el seno de la comisión, el presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, Cajas de Chile, Asociación Gremial, señor Tomás Campero, el gerente general de la Asociación de ISAPRES, señor Gonzalo Simón, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Rodrigo Álvarez Alarcón, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Pablo Pinto Guajardo, el presidente del Colegio Médico de Chile, señor Patricio Mesa, la presidenta del Colegio Médico a julio de 2024, doctora Ana María Arriagada, en representación de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, el doctor Carlos Ibáñez Piña, la presidenta de la Fundación Círculo Polar, señora Flavia Álvarez, en representación del Instituto de Salud Pública, Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Nostroza, la directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, señora Carolina Velasco Ortúzar. Durante la discusión general en el seno de la comisión, surgieron varias dudas, comentarios y opiniones sobre el proyecto de ley y la regulación que establece sobre el tema. Cabe hacer presente que durante su discusión pormenorizada se presentaron más de 50 indicaciones, varias de las cuales fueron aprobadas y otras rechazadas. Algunos estimaron que la penalización introducida para quienes infrinjan la buena práctica vinculada a la emisión de licencias médicas es muy baja, sobre todo tomando en cuenta el gran costo y pérdida económica que ello representa para las finanzas públicas. A su vez, se planteó la circunstancia que existen médicos que hacen turnos en ciertas clínicas y consultorios, quienes deben emitir licencias cuando ejercen esa función que, pese a ser justificado, podrían aumentar el promedio de lo que se estima razonable. Hubo consenso en la importancia de considerar y tomar en cuenta que el 99% de las licencias emitidas son correctas y médicamente fundadas y justificables, en relación con lo cual no se les debe complicar la vida en forma desmesurada a los profesionales que las otorgan. Ello porque si deben incorporar mayores antecedentes para avalar su respaldo, se va a generar una problemática evidente que complicará no solo al profesional de la salud, sino también al paciente que la requiere. En general, se consideró que el proyecto de ley es muy positivo. Hubo sí opiniones en algunos diputados que consideraron necesario agregar una pena accesoria para inhabilitar el ejercicio de la profesión médica, porque la sola suspensión para no otorgar licencias médicas por 60 días sería muy poco. Otros diputados, en cambio, estuvieron por considerar adecuada dicha sanción. Se hizo especial alusión a médicos que ejercen psiquiatría, quienes al parecer requieren otorgar mayor número de licencias médicas en relación con otras especialidades.
y en general se trata de grandes emisores de licencias médicas y deberían caer en otro parámetro. Otro elemento que se comentó fue que en la práctica muchas personas a las que se le otorga alguna licencia médica requieren de reposo físico, el cual se debería realizar en el domicilio de la misma, pero siempre queda la duda respecto del grado de fiscalización hacia el paciente, por dos razones. La primera, porque puede ser una forma de pesquisar una licencia médica fraudulenta o porque el médico le preocupa profesionalmente que el paciente esté siendo en reposo. A juicio de algunos existe un porcentaje de licencias médicas que se utilizan para que una persona pueda viajar al extranjero. Por tanto, se necesita conocer de qué forma se puede pesquisar a través de cruces de información. Por lo anteriormente señalado, el modelo apunta a predecir la licencia médica fraudulenta en función del médico, pero esa misma finalidad también debiese ser referida hacia el usuario de la misma. Se conversó asimismo que las razones por las que las personas se acercan a los médicos para pedir licencias médicas son múltiples. Respecto a la salud mental, se acotó que el impacto en la población ha sido brutal y no es menor que una buena parte de estas son los propios funcionarios de la salud. Al respecto, si un médico general prescribe una licencia médica por más de 7 días por salud mental, se rechazan porque debiesen ser emitidas por un especialista. No obstante, dicha atención es muy cara. Agregando a ello, se hizo presente la no existencia de una ley, se hizo presente la no existencia de una ley de especialidades, estando un médico general facultado para emitir licencias médicas por casos psiquiátricos. Y además, en esos casos no se recomienda que el paciente permanezca en su casa, pues la idea justamente es que pueda efectuar otras actividades que le permitan sanar en forma más integral. En conclusión, se conversó sobre la dificultad que existe, de que existe una norma rígida, pues las circunstancias son variadas y variables. Lo importante es dirigirse contra los profesionales que emiten licencias fraudulentas, lo cual no es tan difícil de pesquisar, y dirigirse asimismo en contra de los usuarios que pidan dichas licencias, muchas veces mediante engaño o manipulación. Hubo intercambio de opiniones también en cuanto a cuál es la real fiscalización que se efectúa en relación a los pacientes usuarios del sistema público de salud versus los que son afiliados al sistema privado de salud. Al parecer, existiría un exceso de vigilancia en este último y, por el contrario, un casi nulo control respecto a las primeras. Ese es un tema que preocupa a los diputados miembros de la comisión. Se señaló que la ley toca un punto muy crítico y complejo. Tener acceso a una licencia médica por parte de un paciente enfermo constituye un derecho y, a su vez, un médico en el ejercicio de su profesión lleva implícito el poder de recomendar o prescribir reposo, total o parcial, para la sanación de su paciente. Hubo consenso en que es fundamental fortalecer la facultad de los organismos reguladores y fiscalizadores en materia de licencias médicas y debe estimarse preocupante que de la comisión puedan aparecer señales equívocas respecto al tema en cuanto a condenar lo que estaría sucediendo por el mismo tiempo, no otorgar licencias médicas necesarias a las entidades fiscalizadoras. Por ello, se estimó relevante considerar mayores recursos económicos, pues es impresentable que la Superintendencia de Seguridad Social pueda investigar solo acerca de 100 casos al mes. Algunos incluso fueron de la opinión que debiese existir alguna causal de despido del trabajador cuando se haga uso de licencia médica fraudulenta porque estaría dañando el sistema. Finalmente, se señaló que si existen los datos que se cruzan y dan con la identificación de los grandes emisores de licencias médicas, no se ve la razón por la cual ellos no se sancionen. Si faltan las herramientas legales, se les deben otorgar las facultades y medios para que ello se realice. Votación general del proyecto. La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente y del Ejecutivo que permitieron a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a su aprobación de la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, 7 votos a favor. Votaron a favor las diputadas y diputados Aedo, Gasmuri, Lacomarcino, Liayú, Palma, Rey y Rosa. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias.